Un saludo para todos, espero se encuentren muy bien en sus casas. Y el día de hoy hemos decidido iniciar con una nueva serie en el Ministerio de Jóvenes, aprovechando también que vamos a seguir grabando los estudios, por lo menos durante este tiempo de cuarentena, para que podamos verlos en nuestras casas, podamos estudiarlos con nuestros padres, con nuestros familiares, y bueno, para que juntos podamos seguir siendo edificados por la palabra del Señor. Entonces vamos a iniciar el estudio de la Carta de Santiago. Vamos a hacer una pausa en los estudios de Génesis y del Sermón del Monte que veníamos haciendo regularmente, para enfocarnos en una carta que nos va a hablar sobre nuestra fe en práctica, nuestra fe en el día a día, sobre todo ahorita en estos tiempos que estamos en nuestros hogares, que tenemos convivencia con otras personas. Creo que es una muy buena carta para estudiar. Entonces vamos a orar y arrancamos con el estudio. Señor, te damos gracias, Padre, por este día, gracias por este tiempo que nos permites tener para estudiar tu palabra, para poder meditar en ella y conocerte más, Señor, conocer tu obra, tu gracia, Señor, tu misericordia, y también cómo podemos nosotros llevar una vida que te agrade, que te honre, Señor, sin importar lo que esté sucediendo alrededor de nosotros, Señor. Que eres un corazón firme, enfocado en tu verdad siempre, Padre. Gracias te damos y pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces la carta de Santiago le he colocado como subtítulo Fe en Acción, porque ese es el tema central que vamos a ver en esta carta. Es una fe en acción, una fe que conlleva obras que agradan y honran al Señor. Nuestra fe no es una fe simplemente de emociones o de pensamientos, es una fe que debemos llevarla en la práctica, y es por medio precisamente de nuestro estilo de vida, de nuestros actos, que podemos evidenciar qué tan real es nuestra fe, qué tan genuina. Entonces Santiago escribe esta carta con ese propósito, de darnos varias verdades espirituales acerca de cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir. Entonces veamos algunos datos generales para poder arrancar con el estudio. Leamos el versículo 1 a manera de introducción. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí vemos que se identifica el autor Santiago. En el Nuevo Testamento hay 4 personajes que se mencionan con el nombre de Santiago o Jacobo, que Jacobo vendría siendo el nombre o la palabra original en el griego. Santiago es una transliteración que tenemos nosotros al idioma español. Entonces, bien sea que hablemos de Santiago o de Jacobo, estamos hablando de la misma persona. Estos 4 personajes son: el primero de ellos, y el que es más posiblemente el autor de esta carta, es el medio hermano de Jesús, que se nos presenta en Mateo 13:55, cuando Jesús está iniciando su ministerio. Él estaba con sus hermanos, con su madre, y ahí se nos habla de Jacobo. También en Gálatas 1:19, el apóstol Pablo menciona que tuvo un encuentro con Santiago, el hermano del Señor. ¿Sí? También vemos que en Hechos capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén, aparece Santiago como un líder espiritual, como un líder de la iglesia, y es quien dirige todo este concilio, en el cual vemos también que estaba Pablo y estaban otros de los apóstoles, y en el cual se toman decisiones importantes respecto a la iglesia. Entonces, Santiago, posiblemente al comienzo del ministerio de Jesús, según lo que vemos en los relatos de la Biblia, de los evangelios, no creía que su hermano fuera el Mesías. Posiblemente pensaba que estaba loco o fuera de sí mismo. Y creemos, o se cree más bien, que fue después de la resurrección de Cristo que Santiago vino a tener temor del Señor, vino a creer en Jesús como el verdadero Mesías. Entonces, Santiago fue un hombre que no creyó, al igual que muchos, antes de la resurrección de Cristo, sino que fue después, cuando vio que había muerto y había vuelto a la vida.
¿sí? Posiblemente ese hecho fue el que lo llevó a conocer, a reconocer a su hermano como el Hijo de Dios. Otro Santiago, que también aparece en la Biblia, es el hermano de Juan, el apóstol. Los dos hermanos hijos de Alfeo, que eran los hijos de Zebedeo, que eran dos de los apóstoles que el Señor Jesús llamó cuando estaban también pescando, cuando estaban en sus barcas. El Señor los llamó a seguirle. Y este Santiago o Jacobo, junto con su hermano, el Señor los llamó los hijos del trueno, porque tenían un temperamento muy, muy fuerte. Y no se cree que este sea el autor de la carta, porque fue un hombre que murió muy temprano, fue uno de los primeros mártires de la iglesia. En el libro de Hechos podemos leer que él fue asesinado por orden de Herodes, en Hechos 12, versículos 1 y 2, y eso fue alrededor del año 44 después de Cristo. También aparecen otros dos hombres con el nombre de Jacobo. Uno es el hijo de Alfeo, mencionado en Mateo 10:3 y en otras listas de los apóstoles. Él también fue uno de los 12. Y el otro es el padre de Judas, que no es el Judas Iscariote. Ese señor se menciona en Lucas 6:16. Entonces, por su poca mención en la Biblia, es posible y viable descartarlos como los autores de esta carta, pues no vemos que tengan como cierto liderazgo, que hayan ejercido algún papel de preeminencia dentro de la iglesia, ¿sí? En cuanto a la fecha, algunos sitúan a la carta de Santiago al principio de los años 60, pero lo más posible es que se haya escrito entre el 45 y el 48 después de Cristo, lo cual le confiere el lugar de ser la carta más antigua del Nuevo Testamento. Sí, también por el lenguaje que se maneja en la carta podemos ver que la iglesia apenas estaba fortaleciéndose y era mayormente conformada por judíos. En cuanto a los destinatarios, como leímos en el versículo 1, vemos que Santiago se está dirigiendo a las 12 tribus que están en dispersión. Resulta que en esta época, como vemos en el libro de Hechos, los cristianos ya estaban siendo perseguidos por los judíos que no habían creído en Jesús como el Mesías, y también por ciertas autoridades del Imperio Romano, aunque éstas incrementarían su persecución años más adelante. Por ahora era más que todo los mismos judíos que estaban persiguiendo a aquellos que eran de su pueblo, aquellos hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo, porque recordemos que los judíos esperaban a un Mesías muy diferente al Jesús que vemos en los evangelios. Esperaban a un Mesías que los liberara de la opresión romana, que viniera con poder, con fuerza, cuando Jesús nos vino a liberar del pecado. Sí, muchos ignoraron esta realidad. Entonces aquellos cristianos estaban siendo perseguidos. Y bueno, el propósito de la carta es animar a estos judíos que están en persecución, a estos judíos cristianos, y dar consejos prácticos, exhortar a vivir una vida de una fe real, una fe que se demuestra también por medio de nuestras obras, por medio de nuestro carácter. Ese es el propósito de la carta, animar en medio de la persecución, en medio de las pruebas, en medio del desánimo que podría surgir en medio de los perseguidos. Dos características de esta carta. Una es que es una carta muy práctica, muy similar al libro de Proverbios, y en solo 5 capítulos el autor emplea 30 veces a la naturaleza como un referente para mostrar verdades espirituales. Hace estas analogías de una manera muy práctica también. Entonces, volviendo al versículo 1, y ya para entrar en el texto como tal, vemos que Santiago se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces este hombre que no había creído en Jesús al comienzo de su ministerio, pero que después se convirtió y sus ojos fueron abiertos para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Ahorita se reconoce a sí mismo como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por un lado está colocando a Dios y a Jesús en el mismo lugar, está reconociendo la deidad de Cristo, ¿sí? Y después de verlo resucitado,
pues esto fue más evidente aún para él. Se reconoce como siervo, el griego doulos, que significa un esclavo por amor, un siervo por voluntad propia, no por obligación. Cuando dice el Señor Jesucristo, está reconociendo que Él es su Señor, su autoridad. Es el griego kurios, ¿sí? Que corresponde al Señor o al amo de un doulos, un esclavo por amor. Y está escribiéndole a las 12 tribus en dispersión, dice salud. Salud significa la palabra regocijados, la palabra alegrados, estar felices. Era un saludo muy común en esa época y él está iniciando con esta palabra, esa carta, salud, regocíjense. Lo que les voy a escribir trae un mensaje de ánimo. Entonces, Santiago ahorita ya no era un hombre escéptico, ya no era un hombre religioso, sino que había tenido un encuentro personal con el Señor y había madurado en la fe, a tal punto que otros lo reconocían como una autoridad dentro de la iglesia. Según la historia, también se cree que él murió como mártir a causa de su fe en Jesús. Entonces, este hombre nos va a dar un mensaje de ánimo. Si ya entramos en los versículos 2 al 4, esta parte vamos a ver qué es soportar las pruebas, soportando las pruebas. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces él aquí se está refiriendo a sus hermanos, a los lectores son sus hermanos, lo cual nos evidencia una vez más que él está escribiendo a creyentes, a cristianos, a personas que ya han reconocido y son seguidores de Jesús. Entonces, lo primero que él dice es tener sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Y él aquí está reconociendo la realidad de sus lectores, personas que estaban siendo perseguidas. Y esta es posiblemente una de las mayores pruebas que un cristiano pueda enfrentar, ser perseguido a causa de su fe. Y esta era una persecución intensa, una persecución que podía llevarlos a ellos a ser encarcelados, a ser golpeados o incluso a ser asesinados a causa de su fe. Y esto sucedería por muchos, muchos años más, aproximadamente 200 años después, junto con los judíos ortodoxos, los judíos llenos de odio hacia los cristianos, pero también las autoridades y los emperadores romanos, quienes iban a ser aún más crueles. Entonces él está diciendo: tengan por sumo gozo. Y ese sumo gozo es una alegría, es una razón de gozarse, de alguna manera estar agradecido y alegre por estar sufriendo a causa de la fe. Y podríamos pensar, humanamente es algo un poco raro, o más bien incoherente. ¿Cómo podríamos nosotros tener sumo gozo? No solamente gozo, sino mucho gozo en medio de una prueba, en medio de una persecución como la que ellos estaban viviendo. Entonces, él les va a explicar por qué. Y él dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. Entonces son pruebas, cualquier prueba que venga a causa de la fe, ¿sí? En particular, para ellos, la persecución. Dice que esa prueba produce paciencia. Entonces aquí vemos que en la prueba hay un fruto, hay un resultado, hay un propósito que Dios tiene. Y tanto para ellos como para nosotros hoy en día como cristianos, si bien no somos perseguidos a causa de nuestra fe como lo fueron ellos, o como incluso algunos cristianos actualmente en otras partes del mundo son perseguidos, podemos nosotros ser probados de muchas maneras, ¿sí? Puede ser a causa de nuestra fe o simplemente porque el Señor lo ha permitido y quiere obrar en nosotros, quiere producir en nosotros paciencia, quiere producir en nosotros un carácter conforme a la imagen de Cristo, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esta paciencia se refiere a el término en griego hupomoné, que significa resistencia o un aguante alegre. También habla de constancia, paciencia, perseverancia. Entonces,
Esa paciencia, esa perseverancia viene a causa de la prueba. Pero eso depende también de nuestro corazón. ¿Sí? Y esto es algo muy importante. Una persona que está siendo perseguida, que está pasando por una prueba, un momento difícil en su vida, solo hay algo que pueda marcar una diferencia real. Y es dónde está su corazón, dónde está su fe, en quién cree, en qué cree. Nosotros tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús, tenemos nuestra mirada puesta en el Señor, no en nosotros mismos, no en lo que el mundo nos pueda dar, en lo que otros nos puedan ofrecer, sino en Dios. Entonces, como nosotros tenemos nuestra mirada puesta en Dios, si hemos creído, si hemos nacido de nuevo y somos seguidores de Cristo, nosotros vamos a tener gozo en medio de las pruebas y Dios nos va a ayudar a tener ese gozo. Pero también es una decisión que debemos tener. Él aquí está llamando, tengan por sumo gozo. No es simplemente que el gozo va a surgir, sino que ustedes deben considerar sentirse gozosos, ¿sí? a pesar de la dificultad. Este gozo es diferente al gozo que produce, o más bien la paciencia que produce el Espíritu Santo como uno de los frutos o parte del fruto que vemos en Gálatas 5 del 22 al 23. La paciencia de la cual se habla ahí es de un aguante largo, de una paciencia, de un soporte. Otra palabra que se usa es longanimidad, ¿sí? Y eso se refiere más que todo a perseverar en el largo plazo, tener un aguante largo en medio de dificultades, en medio de relaciones con otras personas, ¿sí? Y eso es un fruto del Espíritu. Entonces, Santiago aquí nos está hablando más que todo de tener una paciencia que se goza, una paciencia alegre, una paciencia que es perseverante, ¿sí? Y sí va de la mano también con la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. El apóstol Pablo también, hablando a la iglesia en Corintios, le recuerda que las leves tribulaciones, las pruebas producen en nosotros un peso de gloria. Eso está en 2 Corintios 4, del 16 al 18. Ahí leemos, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí vemos las tribulaciones, las pruebas, por muy difíciles que sean, son temporales, son pasajeras, pero nuestra gloria, nuestra esperanza en el Señor es eterna. Y es algo muy importante que como creyentes debemos tener siempre en cuenta, que estamos de paso por este mundo, que sin importar cuántas dificultades experimentemos, cuán difícil sea las situaciones por las que estamos pasando, nuestro futuro, nuestra eternidad va a ser al lado de Dios, al lado de Jesús, donde ya no va a haber dolor, tristeza, llanto, no va a haber sufrimiento. Entonces, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra esperanza en una eternidad real al lado de Dios. También el apóstol Pedro exhorta a los cristianos que están en el exilio o que han sido perseguidos, que están en la dispersión. En la primera carta que él escribe, primera de Pedro 4, del 12 al 16, ahí leemos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, es decir, gozosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, los que los están persiguiendo, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y también aplicaría para estos cristianos a los cuales va la carta de Santiago, porque también estaban padeciendo persecución a causa de su fe. Entonces, la pregunta que podemos hacernos también es, ¿cómo nos sentiríamos o cuál sería
nuestro ánimo en medio de la persecución, si llegásemos a ser perseguidos a causa de nuestra fe, que es posible que en un futuro suceda en nuestro país, en Colombia. ¿Cómo estaría nuestro gozo? Es ahí, yo creo que la fe de muchos va a ser probada, va a ser revelada, su naturaleza, su realidad, y debemos nosotros estar preparados por si ese momento llega. Debemos estar gozosos en el Señor. Y si las pruebas de ahorita son leves, no se comparan con una persecución a muerte, ¿cómo está siendo nuestro corazón fortalecido ahí? Porque si no estamos madurando, si no estamos creciendo, pues cuando venga una dificultad mayor, nos vamos a alejar quizá del Señor. Vamos a dudar del amor de Dios y nos vamos a alejar. Y eso va a mostrar que nuestra fe no es real, que no confiamos realmente en el Señor. Entonces, las pruebas que podamos estar pasando, esta cuarentena, este tiempo de encierro en nuestros hogares, de no tener todas las libertades que usualmente teníamos, es una prueba. Podemos verlo como una prueba, no necesariamente a causa de nuestra fe, porque es una prueba en la cual estamos todos, toda la humanidad está, o en gran mayoría de países hay cuarentena. Y son limitaciones, son ciertas restricciones que debemos vivir por un tiempo. Pero esto es momentáneo, esto va a pasar, no vamos a quedarnos encerrados para siempre. Pero es una prueba y podríamos pensar que el Señor quiere hacer algo en medio de esto. Quizás te has preguntado, ¿qué es lo que Dios quiere en medio de esta prueba? ¿Por qué Él ha permitido, o más bien cuál es su propósito en mi vida? ¿Sí? Podríamos considerar una dificultad el hecho de no poder salir, no poder tener libertad para encontrarnos con nuestros amigos en el colegio, en la universidad, disfrutar el tiempo de compañerismo, quizás en la iglesia, en el lugar donde nos reunimos usualmente. Estamos privados de esas cosas, pero el Señor tiene un propósito en eso y es más que todo fortalecer nuestro carácter, producir esa paciencia de la cual nos está hablando Santiago, producir ese gozo del cual el Señor nos está hablando. Depende de nuestra perspectiva al respecto. Y eso también depende a la vez de cómo está nuestra relación con Dios. Si mi relación con Dios está centrada en la palabra, vamos a tener el discernimiento para saber que el Señor permite las pruebas por nuestro propio bien. Entonces sigamos con el texto. Hay otro verso también muy apropiado que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y él al comienzo de ese capítulo habla de que hemos sido justificados por la fe, que tenemos entrada a una gracia por medio de Jesús. Y ahorita nos habla que por haber sido justificados, por tener esa paz con Dios, de que hemos sido perdonados de nuestros pecados, si padecemos, podemos gloriarnos en eso, podemos estar gozosos en eso. Dice que la prueba produce paciencia, la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y es una esperanza que no avergüenza. Aquí él invierte un poco el orden de esas palabras, pero el fin es el mismo, y es que es una esperanza. La esperanza también la podemos relacionar con el gozo que el Señor nos da. Entonces, como decíamos, este tiempo puede limitarnos de muchas maneras, pero debemos colocar la mirada en el Señor. Y quizás personas que conozcamos que sean cristianas están siendo desanimadas, o nosotros mismos podemos estar desanimados. Entonces el ánimo o el llamado es a buscar a Dios, a anhelar más al Señor, acercarnos más al Señor, conocerle a Él, disponernos para pasar este tiempo, para ver las cosas buenas que el Señor quiere en este tiempo. También otro ánimo que quería dar es que debemos aprovechar bien este tiempo, ¿sí?
Dependiendo de cómo usemos nuestro tiempo, también nuestro estado de ánimo va a ser afectado. Si estamos ociosos, vamos a ser fácilmente tentados, fácilmente distraídos, vamos a renegar, a quejarnos fácilmente. Pero si aprovechamos bien el tiempo, si nos mantenemos ocupados haciendo cosas útiles, vamos a pasar el tiempo de una manera más agradable. Por ejemplo, en Efesios 5, del 15 al 16, también el apóstol Pablo nos da este ánimo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, ahorita que estamos en cuarentena, ¿cómo estás aprovechando tu tiempo? ¿Estás andando como un necio o como un sabio? ¿En qué estás invirtiendo tus horas, tus minutos? Sabemos que debemos cumplir con muchos deberes. Algunos están estudiando, están recibiendo sus clases por medios virtuales del colegio, de la universidad. Otros, como yo, estamos trabajando desde nuestras casas. Y ese tiempo pues debemos obviamente dedicarlo a esos compromisos, pero también es cierto que tenemos más tiempo libre. Ya no debemos transportarnos, ya no debemos pensar en cómo me voy a vestir, o dónde voy a almorzar, o dónde voy a comprar el almuerzo, o qué voy a hacer durante el tiempo libre del recreo o el tiempo del almuerzo. Nos encontramos en un momento de decisiones, de menos decisiones. En nuestros hogares tenemos más tranquilidad. Entonces, asimismo, tenemos más tiempo libre. ¿Cómo estamos aprovechando ese tiempo? Es la pregunta. Porque el Señor mira todo lo que hacemos, ¿sí? Y debemos honrar a Dios con nuestro tiempo, ser buenos mayordomos del tiempo. Entonces, siguiendo con Santiago, vemos que esa prueba produce paciencia, y él nos habla que la paciencia a su vez tiene que tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, esa paciencia, ese aguante alegre, ese gozo que viene con la paciencia, tiene una obra en nosotros, hace una obra en nosotros, y es que seamos perfectos y cabales. Cuando dice perfectos, no está hablando de una persona 100% perfecta, que no se equivoca o que no tiene error. Esa perfección nos habla más bien de madurez, para alcanzar madurez. Y cuando vemos la palabra cabales, quizás no conocemos mucho qué es cabal. Lo que se refiere ahí es que es algo completo en toda parte, es decir, algo que es pleno, que es íntegro. Entonces la paciencia nos lleva a la madurez y a estar plenos, sin que nos falte cosa alguna, como dice en el versículo 4. Y también es de alguna manera la obra que la palabra de Dios hace en nosotros. ¿Sí? La palabra de Dios nos capacita para estar plenos y poder vivir como a Dios le agrada. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16 vemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el término perfecto ahí es diferente al que vimos acá, pero también habla de algo que es completo, algo que es pleno. ¿Sí? La palabra nos redarguye, nos anima, nos corrige, nos instruye en la verdad y en la justicia. Y las pruebas también hacen eso. Entonces, cuando estamos en momentos de prueba, debemos ir a la palabra, ¿sí? Las pruebas, si las vemos, si las recibimos con un corazón humilde, con un corazón agradecido, y buscamos al Señor por medio de su palabra, van a producir en nosotros madurez. ¿Y por qué madurez? ¿Por qué no más bien un beneficio material? ¿O qué tal que nos pagaran por pasar por pruebas o por sufrir dificultades? Pues el Señor no quiere eso. El Señor quiere es producir en nosotros madurez. Madurez de nuestro carácter, de nuestro corazón. Madurez como creyentes. Como jóvenes, como adolescentes, podemos madurar, podemos crecer por medio de las pruebas. Entonces el Señor está más interesado en nuestro carácter, en nuestro corazón, que en las circunstancias alrededor, en lo que nosotros tenemos, en lo que nosotros podemos conseguir de otra manera.
Sin la prueba no hay paciencia y sin la paciencia difícilmente vamos a madurar. Entonces las pruebas traen ese beneficio a nuestras vidas y es que nos llevan a madurar, a ser cada día mejores, más como Cristo, a ser más como el Señor quiere que seamos, como su palabra quiere que, en su palabra vemos que Él quiere que nosotros seamos. Entonces ese es el propósito, ¿sí? Ese es el propósito de las pruebas. Y aquí Santiago apenas está iniciando su carta con este ánimo. Ya después va a entrar más en materia a decir cómo debemos comportarnos en cuanto a ciertos aspectos. Él también va a hablar de cómo debemos nosotros usar nuestras palabras. Él habla de la lengua, del poder que tienen nuestras palabras, bien sea para bendecir o para maldecir, para edificar o para destruir. También nos va a hablar de la parcialidad, de no hacer acepción de personas. Entonces nos va a dar muchos consejos prácticos y es para también creyentes que están en pruebas. ¿Sí? En medio de las pruebas debemos saber cómo debemos comportarnos. Debemos quitar la mirada tanto de nosotros mismos, de lo que yo siento, de lo que yo pienso, y más bien pensar, Dios, ¿cómo quieres que yo me comporte? ¿Qué quieres que yo haga para honrarte en medio de esta dificultad? Entonces, si tú estás pensando que el coronavirus es una prueba que Dios te ha enviado, es posible que lo que Él quiera es que en este tiempo de quietud en tu casa madures como un joven que ama y teme al Señor. Y si aún no tienes temor de Dios, pues es un buen tiempo para reflexionar en Él, en el amor de Dios, recordar su evangelio, que Dios envió a su Hijo Jesús para pagar el precio de nuestro pecado y darnos perdón, darnos vida eterna. Pero debemos tomar una decisión, reconocer nuestro pecado y arrepentirnos de corazón. Y ahí podremos también empezar a disfrutar de una relación con Dios, una relación en la cual las pruebas no se van a desaparecer, como muchos otros enseñan, sino que van a venir pruebas, pero ahorita esas pruebas nos van a llevar a madurar, a crecer como hijos de Dios, como personas que agradan al Señor. Y así, de la misma manera, podremos dar testimonio a otros. No importa nuestra edad, no importa si tienes 12, si tienes 15, 18, 30, 40 años. El Señor te puede usar como un ejemplo para otros, para que otros conozcan el carácter de Dios en tu vida cuando estás pasando por una prueba. Entonces, con esto concluimos nuestro estudio y seguiremos ya más adelante con el resto de la carta, pero espero que haya sido de ánimo para ti y que el Señor te haya hablado. Igual te animo para que vayas leyendo el resto de la carta en los próximos días. Que el Señor te bendiga y acompáñame en una oración para terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por tu palabra, por recordarnos, Señor, que las pruebas siempre van a estar, Señor, y que las pruebas tienen un propósito, Dios, que es producir en nosotros gozo, paciencia y madurez, Señor, madurez, crecimiento espiritual, Señor, fortalecimiento de nuestro carácter, Dios. Que tú estás interesado y anhelas, Señor, que maduremos, que no seamos iguales, que no nos quedemos como niños espirituales, Señor, sino que vayamos creciendo, que vayamos fortaleciéndonos, Dios, para que de esa misma manera nosotros podamos glorificar tu nombre en medio de las dificultades y al mismo tiempo ser de testimonio para otros, Señor, que aún no te conocen y que necesitan de ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre, gracias por tu palabra y te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.